El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estés escuchando. Bienvenidos al episodio semanal del Placer de Viajar, el mejor podcast de viajes. Es que me gusta decirlo, soy un pesado, pero... Sí, creo que te gusta. Sí. Además, oye, que es verdad. Aquí vamos a andarnos con falsa modestia. Bueno, el mejor podcast de viajes desde que el 22 de abril de 1500, fecha redonda, una enorme flota comandada por el portugués Pedro Álvares Cabral arribó a una zona en la que había muchísimos pau-brasil. Que el pau-brasil es un árbol, se le llama en español se llama palo de Brasil, precisamente. Es un árbol que era muy apreciado por los portugueses por su madera, por usos no solo, digamos, para hacer muebles, decorativos y tal, sino una madera muy buena, de un color así como rojizo. Y claro, empezaron a traer a Europa pau-brasil por un tubo. Tanto que el lugar se le empezó a llamar Terra do Brasil y finalmente Brasil. Oye, que por cierto, detalle que en el que tú no habías caído y yo tampoco. Brasil viene de brasa, porque la madera del pau-brasil es muy buena para hacer fuego y brasas. Efectivamente no lo sabía. Estaba tan embobada con tu sotaque, con tu acento brasileiro, que estaba anodada. Vamos, Brasil, cuando uno escucha hablar de Brasil, pues yo creo que es como que escucha hablar irremediablemente de viajar, de ganas de viajar y de ir allí, porque pocos países resultan tan sugerentes, tan interesantes y despiertan tanto, yo creo, la imaginación del viajero. Y, hombre, es normal. Efectivamente. Tiene grandes ciudades, ciudades históricas, monumentos, playas, naturaleza, esa gente tan especial, tan maja. Efectivamente, que es una parte del atractivo innegable de Brasil. Y yo diría más, tan guapa también, que parece una tontería, pero es verdad y es así. Es verdad. Y estoy convencido. Hombre, no es que la gente vaya a Brasil por eso, pero, hombre, pues es una cosa más de las que hace atractivo el país. No sé si había quedado claro hasta este momento, pero en este episodio de Placer de Viajar nos vamos a Brasil. Y vamos en la mejor compañía posible, con Iberia, que estrena 2 nuevas rutas a Brasil, a 2 destinos apasionantes. Y vamos a hablar de todo esto con Antonio Linares, que es el director de ventas de Iberia para España, Portugal y el norte de África. Un invitado de primera, una empresa de primera y un destino de primera. Vamos, aquí todo es de primera. Pues sí, y no es nuestro único destino, ¿eh? Luego nos llevas, Carmelo, a un desierto en España. Un desierto con un paisaje alucinante, pero eso lo vamos a contar luego, así dejamos aquí el gancho y la gente nos tiene que escuchar hasta el final. Un destino único y ahora, gracias a Iberia, mucho más accesible. A las líneas de la aerolínea española que ya unían España con Brasil, se les ha unido 2 ciudades muy interesantes, Fortaleza y Recife. Y para hablar de ello y de Brasil tenemos nada más y nada menos que al director de ventas de Iberia para España, Portugal y el norte de África, Antonio Linares. Antonio, bienvenido a tu podcast. Muy buenos días. ¿Qué tiene Brasil para ser un país al que Iberia presta tanta atención? Bueno, pues muchísimas gracias. Brasil y América Latina, ¿no? Siempre han sido una prioridad para Iberia. Nuestro hub de Madrid a Barajas, Adolfo Suárez, pues hemos sido las puertas para Latinoamérica hacia Europa, pero también para los europeos que quieren viajar hacia Latinoamérica. De hecho, siempre decimos que Iberia es una compañía española, europea, pero que al fin y al cabo tiene un corazón latinoamericano. Brasil es un país en expansión, es un país que está creciendo, que va a recibir cerca de 8 millones de visitantes en este 2025 y no en vano en los últimos datos de Embratur, de la Oficina de Turismo brasileña, están diciendo que en enero-septiembre de 2025 respecto al año anterior, Europa va a ser emisora de más de un 20% más de viajeros hacia Brasil que el año pasado, por lo cual es muchísimo, efectivamente. Entonces, bueno, pues es un destino de expansión y obviamente nuestra afinidad con Latinoamérica y con Brasil es total y por eso queremos seguir apostando. Hasta ahora Iberia volaba a las 2 ciudades más importantes del país, Río de Janeiro y Sao Paulo, y ahora se suman Fortaleza y Recife. ¿Qué ha llevado a tomar esta decisión? Pues se le une a estos datos que acabamos de comentar, se le une obviamente la vocación, ¿no? La determinación de hacer que Iberia siga creciendo en Brasil. Como sabréis, efectivamente Iberia volaba a Sao Paulo 2 frecuencias diarias
y a Río de Janeiro 5 frecuencias semanales, y la apuesta también en Río de Janeiro es por cerrar una frecuencia diaria en esta ciudad, y la determinación es de seguir creciendo y volar ahora con 2 vuelos directos también a Fortaleza y Arrecife con 3 frecuencias semanales cada uno de ellos, y pasar de esta forma de 2 destinos, Sao Paulo y Río de Janeiro, a 4 destinos directos. Uh-huh. Nos gustaría hablar un poco de estos nuevos destinos, que nos cuentes un poco cómo son, y si os parece podemos empezar por Recife, que es una ciudad de las que más está creciendo en Brasil y que además es muy atractiva desde el punto de vista turístico, que sabes que es aquí un poco sobre todo de lo que hablamos. ¿Qué va a encontrar allí el viajero español? Recife es conocida como la Venecia brasileña por sus puentes, por sus canales. Tiene un casco antiguo absolutamente precioso y bueno, es una ciudad impresionante, ¿no? Tiene una playa, la playa de Boa Virgen, que es absolutamente apasionante, pero además tiene otros lugares costeros, otras playas en las que si el visitante quiere bañarse, pues son ideales. No en vano, a Praia dos Carneiros, por ejemplo, es una de las playas más bonitas de Brasil, y si por lo tanto es de las más bonitas de Brasil, también lo es del mundo, ¿no? Y hay que entender Recife no como Recife destino, sino como Recife región. Al final, Recife es volar a Recife es volar a Pernambuco, ¿no? Y Pernambuco ofrece una serie de destinos y de circuitos absolutamente maravillosos, y para visitar, por ejemplo, estas playas, pero también se puede visitar, por ejemplo, Olinda, que es una maravillosa ciudad UNESCO, Patrimonio Universal, y absolutamente maravillosa, con un casco colonial precioso. Hombre, y es que estamos hablando nada más y nada menos de uno de los mayores y mejores carnavales de Brasil y, por tanto, del mundo, que no es cualquier cosa. Efectivamente, ya el carnaval brasileño pues obviamente es maravilloso, pero efectivamente es muy especial el que se disfruta allí, ¿no? En Recife. El baile protagonista es el frevo, que es declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, que se basa en acrobacias con un pequeño paraguas, y es absolutamente especial. El otro destino nuevo es Fortaleza, y es también un centro turístico importante que tiene, lo hemos dicho también de Recife, pero lo mismo pasa en Fortaleza, alguna de las mejores playas del país y también una escena cultural muy rica. Efectivamente, como decíamos antes, en Recife, Fortaleza es mucho más que el destino de la ciudad. Únicamente es la capital, efectivamente, del estado de Ceará, y la vida en la ciudad gira en torno a su costa. Quienes quieran visitarla ahora, que está a menos de 9 horas de Madrid en vuelo directo, no pueden perderse la Praia do Futuro, que es una suerte de playa con chiringuitos, barracas, donde es un placer pasear, cenar y deleitarse. Me ha encantado la idea esa del chiringuito en Brasil. O sea, me parece un concepto que puede haber pocas cosas más atractivas para el viajero español, ¿verdad? Resonamos a ello. Yo creo que nos están dando ganas a todos de ir para allá. Desde luego que sí. Y como decíamos, Fortaleza no es solo playa, es el centro de una ciudad donde hay edificios históricos tremendamente interesantes, como el Teatro de José de Alencar, una joya arquitectónica de principios del siglo XXI. Con todos estos atributos, pues la visita a Fortaleza pues se hace absolutamente maravillosa. Bueno, ahora vamos un poco a información de servicio también, de todo esto. Hablemos sobre las nuevas líneas. ¿Cuándo empiezan a operar? Los vuelos directos a Recife comienzan el próximo 13 de diciembre y a Fortaleza empezaremos el día 19 de enero, ambos con 3 frecuencias semanales. Y por lo tanto ofreceremos aproximadamente 55.000, 56.000 asientos durante el primer semestre del 2026, combinando las frecuencias a ambos destinos. Yo, que soy un poco, no sé si llamarle friki, pero bueno, porque no creo que no llego a tanto, lo digo en el buen sentido, pero me gusta mucho la aviación y me gustan mucho los aviones. Así me da mucha curiosidad saber qué tipo de avión vais a usar para cubrir estas 2 líneas. Pues es una muy buena pregunta, porque volaremos estas 2 destinos con el XLR. Son aviones de un solo pasillo y de 182 plazas que permiten, como decíamos, ahorrar hasta el 40% de combustible respecto a aviones de otras generaciones anteriores. Con estos destinos que estamos iniciando ahora,
y que la demanda, por ejemplo, no es tan asentada como un México, donde obviamente tenemos 3 frecuencias diarias, pues podemos tener un producto muy atractivo de varias frecuencias semanales, 3 en este caso, y con un calibre más pequeño. Ajá, claro, que al final es más práctico para el usuario aviones más pequeños, pero más veces que aviones más grandes que solo que vayan con menos frecuencia. Exactamente. Además, este XLR, este avión, lo que genera es una oportunidad de reducción de la huella de carbono y del consumo del fuel, porque tenemos un 40% menos de consumo de fuel respecto a aviones de generaciones anteriores, ¿no? Y recordaros que somos además la compañía lanzadora de este avión. Lo lanzamos en Washington y Boston, en la costa este de Estados Unidos, donde ya llevamos operando algunos meses, y continuamos la expansión y el desarrollo de rutas a través de las frecuencias con este nuevo equipo. Lo explicábamos al principio, estas nuevas líneas se suman a las 2 que ya tenía Iberia, a 2 ciudades que son más conocidas, pero de las que también vale la pena hablar. Es Río de Janeiro, una ciudad con tanta magia como la que parece desprender en las imágenes que siempre vemos de ella, ¿no? Efectivamente, Río de Janeiro es una ciudad absolutamente llena de magia, y a todos los que no la hayáis visitado os animo a hacerlo lo antes posible. Es una ciudad que combina unas playas maravillosas como pueden ser Botafogo, como puede ser Copacabana, pero también es una ciudad que combina urbanismo. Allí está, por ejemplo, el barrio de Lapa, que es una zona maravillosa para pasear, para bailar, para tomar algo, y con un ambiente tremendo. Y bueno, allí está Corcovado, ¿no? Una de las joyas de Art Deco y símbolo de Río y de todo Brasil. Yo me confieso culpable de ese delito de no conocer Río de Janeiro, espero solucionarlo pronto, pero hablemos también de Sao Paulo, que es la otra ciudad que yo creo que tiene menos fama como centro turístico y es más conocida como ciudad de negocios, pero ¿puede que sea una joya por descubrir para los ciudadanos, para el viajero español? Completamente. Sao Paulo evidentemente reúne muchos atributos desde el punto de vista de negocios, ciudad económica por excelencia, pero con nuestras 2 frecuencias diarias se puede visitar muchísimo más que un centro económico, ¿no? Es una ciudad también de una multiculturalidad tremenda, de una gastronomía 360 de mundial estupenda, y donde además se puede, por ejemplo, visitar algunos de las calles y de los inmuebles diseñados por Niemeyer. Y volvemos un poquito a la información práctica sobre estas líneas de Iberia, estas 2 ciudades. ¿Qué frecuencias tienen y de cuántas plazas disponen? Sao Paulo tenemos 14 frecuencias semanales, 2 vuelos diarios. A Río tenemos 5 frecuencias semanales, y donde albergamos la esperanza de tener rápidamente las 7, y tenemos 3 frecuencias semanales tanto en Fortaleza como en Recife a partir de respectivamente diciembre y enero. Por último, Antonio, vamos a ponerte en un pequeño aprieto, pero ya sabes que los periodistas pues somos así y nos toca hacer las preguntas difíciles. A ti, personalmente, ¿cuál de estos 4 destinos de Iberia en Brasil es el que más te gusta? Pues es una pregunta muy complicada, pero yo tiraría por Fortaleza, porque Fortaleza creo que nos da la oportunidad de disfrutar de una región seara absolutamente maravillosa y de ir a esa playa do futuro con esos chiringuitos de los que hablábamos antes, pero al mismo tiempo, después de disfrutar unos días en la ciudad, por ejemplo, irnos a Jericoacoara, ¿no? Entonces, creo que un circuito combinando al menos esos 2 puntos, pues resulta muy, muy interesante. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acercarnos como compañía a ese país tan apasionante y que estamos deseando descubrir, y nada, espero que dentro de poco podamos volver a hablar de otras frecuencias, a otros sitios, a otros países, y de cómo Hispanoamérica sigue acercándose todavía más a España. Perfecto, muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros. A ver, el cliffhanger, como se dice así, ¿no? El cebo... Sí, cliffhanger, que ¿cómo sería? Sería el colgante del acantilado, ¿no? Por ejemplo, sería un... ¿Ah?
bueno, Google Translator ayuda a nuestros oyentes que nos echen una mano, porque claro, últimamente hacemos una serie de cebos, de incógnitas, lanzamos ahí al comienzo de los capítulos porque anunciábamos que nos ibas a llevar a un desierto en España. Y con un paisaje alucinante, a ver qué piense, pues se me ocurren varias opciones, pero una, por supuesto, hay un desierto que me encanta con unas formaciones increíbles que son las Bardenas Reales. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, como suele ser habitual. También podría ser Almería. Hay que decirlo. Pero sí, son las Bardenas Reales, que es un sitio pues que cuando lo conocí me impactó mucho, la verdad. Y para empezar, y como siempre, ¿dónde están? Ubícanos un poquito. Pues para la gente que no lo sepa, que yo creo que serán los menos, pero aquí hacemos siempre servicio público y damos información. Somos como el libro gordo de Petete, pero en podcast. Están en Navarra, están al sureste de la comunidad foral, así en el mapa, pues como a la derecha para abajo, para que se hagan la idea. Y están muy cerquita ya de la frontera con Aragón. Es un terreno que tiene algo más de 400 kilómetros cuadrados y es un desierto en varios sentidos, más allá de los obvios. Uno, por ejemplo, es que no hay ningún pueblo en su interior. Y parte de lo que es el paisaje se debe a su historia. Pues sí, la verdad es que es una zona que tiene una historia peculiar, ligada también a cómo era naturalmente, claro, pero que las dos cosas han ido como juntas, ¿no? Y sigue siendo, o es hoy en día como es, pues también por cosas históricas y por decisiones históricos. Ese terreno, que no tenía efectivamente poblaciones dentro, los reyes, primero los de Navarra y después los de España, concedían a pueblos, a valles y a otras cosas. Por ejemplo, hay también un monasterio, si no recuerdo mal, les concedían el derecho a explotarlo, ¿no? Les llamaban además, que me encanta el nombre, entidades congozantes. ¡Wow! Gozantes. O sea, porque gozaban juntos del privilegio. Entiendo que será por eso, no sé. Me encanta. Es que es flipante el nombre, es una auténtica maravilla. Sí. Esa congozante. Perdón. Bueno, el caso es que esto venía, pues como digo, de los reyes de Navarra de muy pronto, del siglo IX. Luego, durante la Guerra de Sucesión, Felipe V está ahí en la pelea, en la batalla, y anda un poco necesitado de dinerillo. Sí. Y entonces estos congozantes se les ocurre la idea de ofrecerle un precio que no recuerdo ahora si eran 9.000 maravedíes, una cosa así. No estoy seguro, Es decir, digo la cifra que tengo en la cabeza, pero probablemente me equivoque, que nadie me crucifique por ello. Pero bueno, entonces por ese dinero les venden los derechos a congozar de las Bardenas Reales a todas esas, digamos, instituciones o que haya a su alrededor, y se lo vende a perpetuidad. Así que a día de hoy siguen teniendo, se organizan en una junta general, pero esas instituciones, pueblos, tal, tienen todavía esos derechos y los van a seguir teniendo a perpetuidad porque son suyos, que los pagaron en su día. Luego, además, pasa otra cosa que también es interesante y que yo creo que a la gente le llamará la atención, que en 1951 hay un general del ejército que es de la zona y piensa, oye, pues esto que está tan vacío puede ser un buen sitio para que hagamos prácticas de tiro que necesitamos para el ejército del aire. Y lo propone, y efectivamente en esa época, en 1951, empieza a usarse para eso. De hecho, hoy en día sigue usándose para eso, que es curioso porque hay una mezcla de reserva natural, pero a la vez polígono de tiro del ejército. Pero claro, es que el polígono de tiro del ejército, que son unos cuantos días al año, no muchos, creo que cuando se va a emitir este episodio vamos a estar exactamente en los ejercicios, sí, porque lo estoy viendo en la página, que es un hecho. Pero bueno, sigue pasando hoy en día. Y claro, obviamente, si existe la posibilidad de que yendo por ahí te caiga un pepinazo del cielo, pues eso también ha llevado a que, pues, más todavía esa zona quede, pues, como se ha mantenido hasta hoy, que no es exactamente virgen, porque virgen en el mundo ya quedan muy poquitas cosas, y en Europa yo diría que alguna pico de montaña y poco más, que no es exactamente virgen, pero sí que es sin ningún desarrollo. Claro, las Bardenas Reales son un desierto también porque están muy vacías, hay muy pocas cosas, todos son como mucho algunos caminitos y poco más. Claro, ahora justo te quiero preguntar por eso, por la estética de este paisaje, pero hecho este apunte histórico está muy bien para que nos impresione todavía más de lo que ya impresiona al verlas, de lo que estamos hablando, ¿no? Pero ¿cómo son? Descríbenos un poco para aquellos que ahora mismo no tengan ni idea de cómo son las Bardenas Reales. Bueno, pues hay que decir que el nombre de Bardenas Reales es Bardenas y no Bardena,
porque son 3 territorios más o menos distintos, ¿no? 3 zonas diferenciadas, la blanca, la negra y el plano, que también los nombres por aquí sabían poner nombres. A mí todo esto no se complicaron la vida. Me gusta. No, pero son bonitos, sobre todo lo del plano que da me gusta. La más conocida y probablemente la más espectacular visualmente es la primera, la blanca. Recibe este nombre porque la mayor parte de ella está compuesta por montes de tierra y el color de la tierra es muy clarito, casi blanco. Casi blanco, que claro, el blanco, pues, según la luz que le ilumine, pues va también tomando algo del color de esa luz. Así que por la mañana, muy pronto en el amanecer, o por la tarde, ya en las últimas horas del atardecer, tiene un color dorado que a mí me pareció una cosa maravillosa, es decir, de boca abierta total. Tanto en la blanca como en las otras 2 Bardenas, la erosión ha marcado mucho el terreno. Entonces ahora nos encontramos con un territorio que está lleno de grietas, como de heridas, de formas extrañas. De formas extrañas, ¿no? De cosas que no te esperas encontrar en la naturaleza, aunque tampoco son obviamente, no sé cómo decirlo, tampoco te parecen hechas por la mano del hombre, porque no lo son, pero no es la forma que esperas encontrar en la naturaleza. Es como más caprichosa, más raro. Por supuesto, estamos hablando de un desierto, así que no es exuberante. Pero a mí ese paisaje, esas montañas, esa me transmitía mucha fuerza. Me parecía algo como que realmente estás por ahí y dices, bueno, la naturaleza es capaz de hacer cosas absolutamente... Es que esas formaciones son como escultóricas, o sea, sobre todo de la blanca me viene a la mente la foto típica de, si piensas en Bardenas Reales, en la que te sale, yo creo, en internet por todas partes. Te he de decir que no recuerdo si está en la blanca o no. No estoy seguro. Estamos hablando de... Porque también hay, pues eso... Hay zonas que me acuerdo de ellas que a mí me da mucho la atención, aunque quizá no son tan vistosas, ¿no? Que es como si fuese el Malpaís que hay en una erupción volcánica, ¿vale? Este territorio así como de lava, y no es de lava, sino que es fruto de la erosión, pero me recordaba mucho eso. Y también hay, pues eso, esos picos, como por ejemplo el Castil de Tierra, otro nombre precioso, que es como si los hubiese hecho un alfarero, pero el que se le ha ido la cabeza. Es un tío que estaba ahí con el torno y tal, y de repente se le ha ido la mente. Entonces es así como un pico bastante alto. Esa es la que digo yo. La parte de arriba más gruesa. Es muy llamativo y es una de las imágenes más reconocibles. Porque además es que, claro, el pico en sí es ya llamativo, pero el terreno que llega hasta el pico es este terreno así como horadado, erosionado, muy llamativo. Había zonas que yo me recordaban... Yo qué sé, es que yo también tengo a veces imágenes en la cabeza un poco raras, que son como la superficie de un cerebro. Este tipo de no sé, curvado, así, la verdad, todo muy llamativo. Y luego, pues eso, yo que voy por allí, que siempre voy arrastrando el equipo fotográfico, a mí me parecía todo muy fotogénico. Es un sitio en el que yo, de estos sitios que visitas y estás, yo estuve una tarde, no mucho más, pero estás por ahí pensando, yo creo que podría estarme aquí un mes. Entonces, entre el día que hace sol, el día que llueve, el día que está nublado pero no llueve, la mañana, la tarde, tal, me paso un mes haciendo fotos sin repetirme. Es decir, o sea, a lo mejor sí que repitiendo a lo mismo, pero en momentos tan distintos que parece otra cosa, ¿no? Y me daba muchas sensaciones, una zona realmente muy fotogénica. Aparte de su fotogenia, del apunte histórico que has contado, ¿por qué más crees que merece la pena o qué interés tiene ir a Bardenas Reales? Bueno, pues te puedes imaginar que en un territorio en el que la intervención humana ha sido muy limitada, ha habido intervención humana, quiero decir que tampoco nos engañemos, no es completamente de origen, porque estas entidades congozantes efectivamente utilizaban las Bardenas pues para conseguir leña, para llevar rebaños, es decir, que sí que hay intervención humana, no es una zona virgen. Eso lo digo porque me parece interesante, no porque me parezca mal, sino más bien todo lo contrario. Bueno, pues en cualquier caso, ha sido una intervención muy limitada. Y eso nos lleva a que, por lo tanto, como es lógico, los valores naturales son muy importantes. De hecho, las Bardenas son reserva de la biosfera, que es una de las formas de protección más elevadas y que te dan una impresión de que hay efectivamente una vida, digamos, animal y flora y fauna muy interesante. Hay un catálogo extensísimo de especies animales que viven en las Bardenas, incluyendo mamíferos y aves. Hay bastantes especies. Hombre, no hay tigres, ¿no? La gente, una española, lo lógico, lo normal, lo esperable. Y hay también muchas aves, incluyendo no una, ni dos, ni tres, ni 10,
ni 20, 24 especies de rapaces, que a mí me ha llamado mucho la atención el dato. Yo, obviamente, no soy un experto, si me las encontrase las 24 de cara, creo que no sería capaz de reconocerlas todas, ni mucho menos, pero sí que desde luego te da una idea de cuál es el valor natural de la zona. Y por supuesto también hay una flora muy interesante que obviamente no es espectacular porque no estamos en ese paisaje exuberante, exactamente lo contrario, pero que sí que realmente pues tiene mucho interés y mucho valor para aquellos que las estudian. Eso sí, probablemente ante una naturaleza que no es exuberante, que no es espectacular, para apreciar ese valor es muy recomendable hacer una visita con alguien, una visita guiada con alguien que te pueda ir señalando, oye, mira, pues fíjate, esto aquí que parece un matojo sin más, es un no sé qué, que tiene tal, que es endémico, que no. Es decir, en ese sentido creo que sí que recomiendo para apreciar todo el paisaje y toda la belleza y todo el interés que tiene, que vayas con alguien que te pueda ir explicando cosas, porque la verdad es que lo vas a aprovechar muchísimo más. Siempre en general, es verdad que damos por hecho cuando vamos a ciudades y a destinos urbanos que la guía, ir con recorrido guiado siempre está bien, y luego cuando vamos a destinos de naturaleza como que no lo tenemos tan presente. Tienes toda la razón. Y es verdad que se aprende un montón y se aprende también a valorar de otra manera cada destino, y además se aprende un mogollón de términos de la naturaleza, de especies. Me parece súper interesante porque también es algo que hasta que no lo hice no comprobé la riqueza de ir con un guía. Lo que pasa es que en otros sitios a lo mejor es más fácil que aprecies, digamos, pues eso, una belleza más exuberante, un bosque tal, es más fácil que lo disfrutes estéticamente, por así decirlo, ¿no? Pero en un desierto es muy interesante también. Yo en Atacama hice muchas visitas guiadas, pues, me encantó. Y seguro que es eso, pero ahí, digamos, como tienes que ir al detalle, a pequeños detalles muchas veces, que alguien los sepa, los conozca y te los explique, yo creo que es todavía más importante que en otro tipo de paisaje, que no digo que no se aproveche mucho más, que también, eso está claro. Es que al final ir con los que saben siempre es mejor. Siempre a favor. De hecho, tú fuiste también con un guía y creo que hiciste algo muy especial y muy original. Hicimos una visita muy original, esto fue hace bastante tiempo ya, pero es de estas cosas que has hecho en esta vida de viajero que recuerdas mucho, y de hecho alguna vez la he comentado también ya en el radio, ¿no? Y es que recorrí pues una parte importante de las Bardenas Reales en Segway, que es este tipo de, para que la gente lo sepa, este tipo como de patinete venido a más, estos vehículos con los dos ruedones. Exacto, con dos ruedones grandes y tal, que yo siempre había pensado, pero siempre, cuando yo siempre digo hasta ese mismo día, que era una cosa pues de sitios de añitos, de ir por la ciudad, que la acera no esté muy mal, y resulta que no, que si los preparas adecuadamente, pues en realidad son unos trastos muy todoterrenos, pero no veas tú cómo subíamos por las cuestas, o sea, una cosa bastante curiosa. Bueno, lo primero, fue muy divertido. Entonces, eso, porque los segways son divertidos, la verdad es que te lo pasas bien, yendo para acá, para allá, es una forma curiosa. Pero aparte de eso, a mí me pareció fantástico para un lugar como las Bardenas, porque por un lado tienes una experiencia muy cercana a ir a pie. Es decir, vas por la naturaleza, vas muy en la naturaleza, no es como si vas en un coche, vas sintiendo los olores, vas sintiendo, yo qué sé, la corriente de aire que llega aquí, es decir, es algo que realmente es... Y no hacen ruido, que es verdad, claro, es verdad. Los quads emiten mucho ruido. Sí. Eso no lo había pensado yo, pero un vehículo con un motor pues es más ruidoso. Esto no es nada ruidoso y además, claro, tienes todas estas partes buenas y tienes otra, digamos, de ir como si fueses a pie, pero tienes otra parte buena de ir como si fueses con un vehículo que es como vas, que es con un vehículo de motor, que es que recorres muchísimo más terreno. O sea, en una tarde puedes recorrer yo creo que hicimos como 35 kilómetros, una cosa así. ¡Ostras! No, es que zumban, ¿eh? No creas que cuando le das van rapidito. Entonces, claro, puedes recorrer muchísimo mejor el terreno, puedes ir a varias zonas, puedes aprovechar mucho más la visita. Yo lo hice y siempre lo digo que, bueno, lo recomiendo porque es una empresa que es fantástica, sigue funcionando. La lleva Fernando Ordovás, que es encima amigo de la casa, o sea, que no se puede pedir más, y que se llama Nataben, con V. Así que la gente puede todavía mirarlo, están en su página web y si van por allí, de verdad que es una opción muy buena, porque además nuestro guía, que fue en este caso, como digo, Fernando Ordovás, y es que lleva toda la vida allí. Y es que se lo sabe, es decir, no, mira, es que no es esa planta que parece, sino justo la que al lado, la que tiene, te lo explica fantásticamente. Pues ya sabéis, Nataben, con V, le llamáis y os dais esta vuelta en la que además podéis aprovechar y disfrutar de la gastronomía navarra, porque yo creo que, vamos, esto es una maravilla hacerlo, o sea, ¿no? Navarra es uno de los sitios en los que se come en España muy bien, que hay muchos, pero Navarra es uno de ellos, y es que además, al lado de las Bardenas Reales está Tudela.
que si no recuerdo mal, tú conoces Tudela. Cogollos, sí. Exacto, entonces es la huerta. Tudela es un paraíso gastronómico, tiene mucha fama por la huerta y productos que son típicos, que son conocidos, las alcachofas, por ejemplo, las alcachofas de Tudela es que es como una marca. No sé si está registrado, supongo que está registrado, pero antes de que estuviese registrado ya era algo que teníamos todos. Pues para las alcachofas, los pimientos, los espárragos, en fin, es realmente espectacular. Pero ojo, porque no es solo que digas es que hay muy buena huerta, que la hay y que como digo es espectacular. Es que hay realmente una gastronomía. ¡Buah! Unas carnes. Espectaculares. Entonces, las carnes, los pescados, todo es de primera y es de primera, digamos, el gusto por disfrutarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me llama la atención que he estado comprobando el dato, porque yo recordaba que había muchos, digo, esto es Tudela, que es una ciudad que tiene menos de 40.000 habitantes, hay más de 60 restaurantes. Ya, fíjate. Entonces, eso nos nos da una idea de lo que estamos hablando y muchos de ellos son muy recomendables y de verdad yo es uno de los sitios que he ido, como decía antes, en España hay muchísimos sitios en los que se come muy bien, pero es uno de los sitios que he ido y me he quedado con la copla de, ¿cómo se come aquí? En fin, así que bueno. Yo todavía recuerdo un chuletón de vaca vieja que, madre mía, que comía allí en Tudela, ¿no? Y qué maravilla. Le pusiste nombre. Sí, todavía le lloro por las noches acordándome. Sí, no, pues de verdad las Bardenas son un paisaje que yo recomiendo mucho conocer porque además es bastante raro, es decir, es bastante original. Creo que a la gente le gustará mucho y tienes la oportunidad esa de conocer Tudela, que es una ciudad muy interesante, y de disfrutar de la gastronomía de la zona, que es maravillosa. Bueno, pues hoy nos hemos puesto exóticos gracias a Iberia por un lado y por el otro patrios, como siempre combinando... Pero también exóticos, dentro de España. Sí, es una cosa exótica. Muy original, muy original. Oye, pues nada, la semana que viene seguimos viajando y ya veremos con qué os sorprendemos. No les vamos a hacer cliffhanger. No, de semana a semana no, porque no vamos a tener a la gente de una semana. Eso sí, lo que les vamos a decir es que le den like y le pongan corazoncitos y esas cosas a este podcast allí donde lo escuchen y también que nos escriban, ¿no? Suscribíos, escribidnos también a @carmelojordá, @kelurrobles en redes y por correo electrónico elplacerdeviajar @libertaddigital.com. Kelu, ¿nos vemos una semana? Hasta la semana que viene. El placer de viajar con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.